Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo y explicando otro capítulo más del libro primero de los Macabeos. Recordemos que los Macabeos pues eran 5 jóvenes o 5 personas, hijos de un sacerdote Matatías, judíos ellos que había nacido Matatías en Jerusalén, pero se había ido a vivir a Modín, a otro lugar, y es cuando llegaron los invasores, en este caso el rey Antíoco, que mandó a su ejército para devastar todas las ciudades y ponerlas a su servicio. Y bueno, pues también vamos a recordar que las leyes que mandaba ese reinado eran que todo aquel conquistado tenía que formar un solo pueblo. Ya nada de que yo soy de Siria, o yo soy de Egipto, y yo soy de Jerusalén, y que no, todos eran un solo pueblo, y que tenían que cumplir las leyes. Y una de las leyes nefastas que el pueblo judío pues no podía cumplir, no solamente el quererlo obedecer en lo que decía el rey, sino principalmente que no querían ellos cumplir con las leyes que eran de adorar ídolos y de comer alimentos prohibidos que nuestro Padre Dios les había dicho a los judíos. Y algunas otras actitudes, algunas otras conductas, como la circuncisión. Prohibía la circuncisión el rey Antíoco Epifanes, rey de Siria. Y entonces, pues todas esas cosas, los judíos pues no las aceptaron y se rebelaron. Huyeron muchos al desierto, a las montañas, fueron perseguidos y fueron asesinados porque no se defendieron los judíos. Pero Matatías y sus hijos sí se defendieron. Matatías y sus hijos no quisieron morir en manos del ejército del rey Antíoco, y pues progresaron en su revolución. Vamos a leer el capítulo número 3 para ver qué nos va diciendo la historia, pero recordemos que lo que nos interesa a nosotros es ver el significado teológico, el significado que nos manda el Señor con respecto a toda esta experiencia que se vivió con respecto a esos sucesos. Eso es muy importante, porque lo podemos ver de una forma histórica y decir, ay, pobres judíos, cómo sufrieron, ay, Dios, cómo los ayudaba, ay, se salvaron unos, otros se murieron, ay, cómo se volvieron idólatras. Ah, sí, porque había muchos judíos que sí le hicieron caso al rey Antíoco con tal de no morir y de no desaparecer de la faz de la tierra, aún pisoteando las normas y leyes que Dios les había indicado que permanecieran fieles. Y podemos, les digo, verlo de una manera histórica así muy bonita, ¿no? Y dices, ay, qué bonito, ¿no? En vez de ver la Rosa de Guadalupe, pues nos ponemos a leer y nos imaginamos todos los sucesos que iban pasando estos personajes, ¿no? Y nos entretenemos. Pero no, esto no es simple y llanamente una forma histórica de ver la situación, sino hay que obtener el mensaje teológico, la experiencia, el conocimiento de lo que Dios nos está brindando por medio de estos momentos, de estos pasajes bíblicos, y en este caso, de este libro de los Macabeos. Leamos pues el capítulo número 3. Entonces, Judas Macabeo ocupó el lugar de su padre. Todos sus hermanos y los partidarios de su padre lo apoyaron, y se entregaron con entusiasmo a luchar por Israel. Judas extendió la fama de su pueblo. Como un gigante, se protegió con su coraza y se armó para la guerra. Dio batalla tras batalla, y con su espada protegió a su ejército. Por sus hazañas parecía un león, o un cachorro que ruge tras la presa. Persiguió a los malvados hasta dar con ellos, y entregó a las llamas a los perturbadores de su pueblo. Ante él, los malvados se llenaron de terror, y los que hacían el mal fracasaron. En sus manos prosperó la causa de la libertad. Les amargó la vida a muchos reyes, pero alegró con sus hazañas al pueblo de Jacob. Su nombre será recordado y bendecido eternamente. Recorrió las ciudades de Judea, exterminó a los impios
que en ella estaban, que ahí habitaban, desvió de Israel los terribles castigos. Su fama llegó hasta el extremo de la tierra, pues reunió a un pueblo a punto de ser exterminado. Apolonio reunió un gran ejército compuesto de soldados de naciones paganas y de samaritanos para luchar contra Israel. Judas lo supo y le salió al encuentro. Lo derrotó y lo mató. Hubo muchas bajas entre los enemigos y los demás huyeron. Los judíos recogieron el botín y Judas se apoderó de la espada de Apolonio. En las batallas siempre la usó. Cuando Cerón, el comandante del ejército de Siria, se enteró de que Judas había reunido una tropa de fieles seguidores suyos dispuestos a pelear, pensó: voy a hacerme famoso y a conquistar muchos honores en el reino peleando contra Judas y sus seguidores que no cumplen las órdenes del rey. A él también se le unió un poderoso ejército de judíos renegados que fueron a ayudarlo a vengarse de los israelitas. Cuando Cerón llegó a la cuesta de Bet Orón, Judas le salió al encuentro con unos pocos hombres. Pero al ver estos, el ejército que venía contra ellos, le dijeron a Judas: ¿cómo podremos luchar siendo tan pocos contra el ejército tan numeroso y fuerte? Además, desde ayer estamos sin comer y ya no tenemos fuerzas. Judas respondió: es fácil que una gran multitud caiga en poder de unos pocos, pues para Dios lo mismo es dar la victoria con muchos que con pocos. En una batalla la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da. Ellos vienen contra nosotros llenos de orgullo y de impiedad a matarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y a robarnos lo que tenemos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestras propias vidas y por nuestras costumbres. Así que no les tengan miedo, pues Dios los hará pedazos ante nuestros ojos. En cuanto acabó de hablar, se lanzó sin más sobre los enemigos y Cerón y su ejército fueron derrotados. Luego los persiguieron por la bajada de Bet Orón hasta la llanura y cayeron como 800 hombres del ejército enemigo, y los demás huyeron al país de los filisteos. Todos comenzaron entonces a temer a Judas, y a sus hermanos y a las naciones vecinas se llenaron de terror. La fama de Judas llegó hasta el rey, y en todas las naciones se hablaba de sus victorias. Cuando Antíoco se enteró de estas cosas, se puso furioso y mandó reunir todas las fuerzas armadas de su reino, un ejército sumamente poderoso. Abrió su tesoro, les pagó a sus soldados el salario de todo un año y les ordenó que estuvieran preparados para cualquier emergencia. Pero al darse cuenta de que el dinero se había acabado en el tesoro real y de que los tributos de las provincias habían disminuido a causa de las rebeliones y de las calamidades que él había traído al país, pues había suprimido las costumbres que existían desde tiempos antiguos, le dio miedo que le sucediera lo que ya antes le había sucedido, quedarse sin dinero para los gastos y regalos que acostumbraba hacer más espléndidamente que sus predecesores en el trono. Viéndose pues en grandes apuros, decidió ir a Persia a cobrar los impuestos de las provincias y así reunir una cuantiosa suma de dinero. Entretanto, dejó a Lisias, personaje notable de la familia real, como encargado de los negocios del reino, desde el río Éufrates hasta Egipto. Al mismo tiempo, le encomendó el cuidado de su hijo Antíoco mientras regresaba. Le confió la mitad de sus tropas y los elefantes y le dio todas las instrucciones relacionadas con sus decisiones, especialmente en lo tocante a los habitantes de Judea y de Jerusalén. Ordenó a Lisias que enviara un ejército para destruir y aniquilar la resistencia de Israel y lo que aún quedaba de Jerusalén, para borrar de aquella tierra incluso su recuerdo. En todo el territorio debía instalar extranjeros y repartirles la tierra. El rey Antíoco se llevó la otra mitad de sus tropas y en el año 147 se puso en marcha desde Antioquía, su capital, cruzó el río Éufrates
y siguió su camino a través de las provincias de la Altiplanicie. Lisias escogió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgias, personajes poderosos del grupo de los amigos del rey, y los envió al mando de 40.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería a invadir Judea y a arrasarla según la orden del rey. Ellos se pusieron en marcha con todas sus tropas y llegaron hasta cerca de Emaús, en una llanura donde acampar. Los comerciantes de la región, al oír hablar de aquel ejército, tomaron plata, oro en gran cantidad y cadenas y se fueron al campamento para comprar israelitas como esclavos. Ese ejército se vio reforzado, además, con tropas sirias y filisteas. Judas y sus hermanos se dieron cuenta de que la situación era muy grave, pues el ejército había tomado posiciones dentro del país. Se enteraron también de que la orden que había dado el rey de destruir y exterminar al pueblo. Y se dijeron unos a otros: saquemos a nuestro pueblo de su ruina, luchemos por nuestra patria y por el templo. Entonces se reunió la asamblea del pueblo a fin de prepararse para la guerra y para orar y pedirle a Dios su misericordia y compasión. Jerusalén estaba sin habitantes como un desierto. Nadie se movía en la ciudad. El templo había sido profanado. Gente extranjera se había instalado en la ciudadela, ahora convertida en un refugio de paganos. La alegría había desaparecido del pueblo de Jacob. La flauta y el arpa habían enmudecido. Los israelitas se reunieron en Mizpa, frente a Jerusalén, pues en tiempos antiguos los israelitas habían tenido allí un lugar de culto. Ese día ayunaron y se pusieron ropas ásperas, se cubrieron de ceniza la cabeza y se rasgaron la ropa. Abrieron el libro de la ley para buscar en él las orientaciones que los paganos piden a sus ídolos. También trajeron las vestiduras sacerdotales, los primeros frutos y los diezmos. Hicieron venir a unos nazareos que ya habían terminado el tiempo de su promesa y clamaron a Dios: ¿qué vamos a hacer con esos hombres? ¿A dónde los llevaremos? Tu templo ha sido pisoteado y profanado, tus sacerdotes están de luto y humillados. Mira cómo se han reunido los paganos para exterminarnos. Tú conoces los planes que tienen contra nosotros. ¿Cómo podremos hacerles frente si tú no nos ayudas? Enseguida tocaron la trompeta y levantaron un gran griterío. Después, Judas nombró de entre el pueblo jefes de grupos de 1,000, de 100 y de 50 y de 10, tal como lo ordena la ley. Dijo que volvieran a sus hogares los que estuvieran construyendo su casa, los recién casados, los que estuvieran plantando un viñedo y los que tuvieran miedo. Luego el ejército se puso en marcha y acamparon al sur de Emaús. Judas les dijo: prepárense, sean valientes y prepárense a luchar mañana temprano contra estos paganos que se han reunido para atacarnos y exterminarnos y destruir nuestro templo. Más vale morir luchando que ver cómo cae la desgracia sobre nuestra nación y nuestro templo. Pero que se haga lo que Dios quiera. Esta es palabra de Dios. Te lo vamos. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de la situación tan precaria, ¿no?, en la que se encuentra el ejército de Judas, porque pues, son muy poquitos, ¿no? Es una situación muy difícil para ellos enfrentar a miles, aunque ellos sean también bastantes, pero siempre la cantidad siempre aterra, ¿no? Recordemos que las batallas allá pues eran batallas de cuerpo a cuerpo, no eran como ahora, que de lejos pues, se disparan balas, se disparan granadas, bombas, que hay aviones, que hay tanques. No, allá la batalla era cuerpo a cuerpo. Esa era la forma. Bueno, esto es interesante, pero
más interesante es obtener aquí el mensaje que Dios nos da con respecto a este suceso, que todavía no termina, pero es una parte de todo este suceso del cual, pues, nosotros ahorita aquí estamos aprendiendo algo importante, el mensaje que Dios nos da. Y bueno, pues miren, vamos a empezar. Y dice, Judas Macabeo ocupó el lugar de su padre. Eso es muy importante en todas las situaciones, en la familia, siempre el hijo mayor o uno de los hijos tiene que ocupar el lugar del padre, continuar con las costumbres, con las tradiciones, con la moral, con el ejemplo, con el respeto, con la educación, con la cultura. Uno debe de tomar el mando. Aquí, bueno, pues lo vemos que Judas, el llamado Macabeo, el llamado Martillo, ¿no?, es el que toma el mando después de haber muerto Matatías, su padre sacerdote. Y nos dice aquí que todos sus hermanos y partidarios de su padre lo apoyaron. La unión hace la fuerza. Así lo sabemos, ¿no? Cuando están unidos la familia, los hermanos, pues la situación es diferente. Bueno, pero cuando no, pues la situación es conflictiva. Dice aquí que Judas extendió su fama en lugares muy remotos, ¿no? Dice aquí que como un gigante se protegió con su coraza y se armó para la guerra. Dio batalla tras batalla y con su espada protegió a su ejército. Tenía la decisión, tenía el ánimo, tenía las fuerzas para llevar a cabo esa empresa de matar, de luchar en nombre de nuestro Señor. ¿Por qué? En nombre de nuestro Señor, pues porque ellos querían continuar adorando al único Dios, a nuestro Padre Dios. Ellos querían cumplir con las leyes que Dios nos había mandado, que nos ha mandado. Y la única forma era luchar contra el enemigo. De esta manera Dios les iba a proteger, Dios los iba a ayudar, los iba a apoyar. Dice que por sus hazañas parecía un león o un cachorro que ruge tras la presa. Lucha en contra de esos malvados y contra esos perturbadores de su pueblo. Se llenan de terror los malvados al darse cuenta de la valentía y de la pericia que tiene Judas Macabeo para enfrentarlos y atacarlos. Todos los que hacían el mal fracasaron. Hasta aquí hacemos una pausa. Todo aquel que hace el mal fracasa. Ustedes dirán, bueno, en la actualidad tenemos muchos problemas, hay mucho delincuente, siempre ha habido muchos delincuentes, siempre ha habido asesinatos, siempre ha habido, sí, gente malvada. Pero no triunfan, les va mal, no solamente en esta vida, sino después de aquí. Sí, y así no lo dice nuestro Señor Jesucristo. Sí. En parte de sus evangelios, nuestro Señor Jesucristo siempre, empezando desde Juan Bautista, que les dice, arrepiéntanse, reconcíliense con el Señor. Sí. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesucristo cuando tiró todo que había en el templo? Mi casa la han hecho una casa de perversión. Sí. Han hecho un mercader. Mi casa es casa de oración, decía Jesucristo en el templo, cuando la gente estaba haciendo negociaciones, perversiones. Y lo vemos con los mismos fariseos, el mismo Sanedrín, pues que le da 30 monedas de plata a Judas Iscariote para que concerte una cita a nuestro Señor Jesucristo, al Maestro, para tener un contacto con él y lo obligan a que les diga en dónde se encuentra el Maestro para irlo a aprender, supuestamente para tener una comunicación con él, una cita con él, ¿no? Eso ya después lo veremos con más detención. Aquí lo que vemos es que nuestro Señor, toda esa gente malvada, les dice raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿sí? Ven,
la basura en el ojo ajeno, pero no ven la viga que traen ustedes en el ojo. Entonces, pues nos damos cuenta que aquí la maldad existe. En la actualidad existe en aquel entonces. Y siempre ha existido. Y bueno, dice aquí que fracasan todos los malvados. En sus manos prosperó la causa de la libertad. Les amargó la vida a muchos reyes, pero alegró con sus hazañas al pueblo de Jacob. Acuérdense que el pueblo de Jacob eran las 12 tribus de Israel. Su nombre era recordado y bendecido eternamente. Será recordado y bendecido. Pues sí, nosotros nos acordamos de esto, los que conocemos esto, y mucha gente pues no le pone a sus hijos el nombre de Judas. ¿Cuántos conocen ustedes que llaman Judas? ¿Algún vecino? ¿Algún compadre? ¿Algún amigo? ¿Algún familiar? ¿Algún enemigo? Que se llame Judas. ¿Alguien conoce? No, ¿verdad? Está difícil. Ya les iba a ofrecer un dinero si conocían a alguien que se hubiera Judas y me mostraron su certificado de nacimiento que dice Judas. Y es más, les iba a dar el doble del premio si se llamaba Judas Iscariote. Pero no les iba a dar mucho dinero si se llamaba Judas Macabeo, porque no, pues es un guerrero. Es decir, era un defensor, ¿verdad? Ya les iba a ofrecer un dinero ahorita a ustedes, pero no, me detengo, porque esto no es una negociación. Sí, bueno. Recorrió las ciudades de Judea y exterminó a los impios que en ella estaban. Desvió de Israel los terribles castigos, dice su fama, llegó hasta el extremo de la tierra, pero reunió a un pueblo a punto de ser exterminado. Después nos habla de Apolonio, que es un fulano, comandante, reunió un gran ejército compuesto de soldados de naciones paganas y de samaritanos para luchar contra Israel. Se da cuenta Judas, sale al encuentro, lo derrota y lo mata. ¿Sí? Hubo muchas bajas entre los enemigos y los demás huyeron. Dice aquí que recogen el botín los judíos y Judas se apodera de la espada de Apolonio. En las batallas siempre la usa. Después nos habla de un Serón, un comandante del ejército de Siria, y se entera de que todo lo que está haciendo Judas Macabeo, y que reúne tropas de fieles seguidores suyos, dispuestos a pelear. Y dice, voy a hacerme famoso, dice el Serón, ¿no? Ya saben, ¿no? Sí, siempre se quieren colgar los honores, ¿no? Y este fulano Serón dice, me voy a hacer famoso, dice, a conquistar muchos honores en el reino, peleando contra Judas y sus seguidores que no cumplen las órdenes del rey. A él también se le unió un poderoso ejército de judíos renegados. Fíjense nomás, judíos renegados. Por eso les digo, no crean que todos los judíos verdaderamente son judíos. Hay judíos de diferentes índoles, ¿eh? En la actualidad, pues, hay judíos ortodoxos, hay judíos tradicionales, hay judíos modernos. Si ustedes se dan cuenta, ya en Israel hasta las mujeres forman parte del ejército, hacen su servicio militar. Ya son pilotos, aviadores, las mujeres. Aquí en México tenemos una y, ¿cómo le hacen al cuento? Ay, la primer piloto, ay, la teniente, ya está viejita y está enseñando a las demás mujeres para que también sean tenientes y sean pilotos. No, y en Israel, esos son judíos, pues son diferentes. Bueno, y aquí vemos a muchos judíos que se rebelaron en contra, no solamente de Judas Macabeo, sino se rebelan en contra de Dios, de sus leyes. No, pues a esos cuates sí les iba a ir muy mal. Porque volvemos a ese punto, ¿no? ¿Cuántas veces han visto la presencia de nuestro Padre Dios en ayudar al pueblo, a ellos, y se ponen en contra de nuestro Padre Dios? No. Bueno. Después dice que cuando Serón llegó a la cuesta de Bet Orón, Judas le salió al encuentro con unos pocos hombres, pero al ver esos el ejército que venía contra ellos le dijeron a Judas, ¿cómo vamos a luchar contra ellos? Y ya Judas les dice, a ver, aquí no es la cantidad, sino la calidad. Y la calidad es nuestro Padre Dios, es el que nos va a defender, nos va a ayudar. Así es como puede uno tener triunfo.
hacemos una pausa hasta aquí. ¿Qué mensaje nos está dando aquí? Pues de que hay que estar con Dios. Para que nos vaya bien hay que estar con Dios. A pesar de que las situaciones tan difíciles en las que nos encontramos, hay que estar con Dios. Si Dios quiere que nos vamos a morir, pues nos morimos. Pero hay que estar con Él. ¿Sí? Siempre hay que estar. Para triunfar hay que estar con el Señor. ¿Sí? No nos podemos poner a pensar que nuestras fuerzas, nuestra capacidad, inteligencia, nuestro raciocinio nos va a llevar al triunfo, ¿no? En la vida. Hay que estar con el Señor, siempre unido a Él. ¿Cómo? Pues tenemos que conocerlo, amarlo y servirlo. Hoy en día tenemos los dones del Espíritu Santo, que son muy importantes. Y eso nos lleva a que nosotros podamos triunfar, hacer obras, que es lo que nos manda Dios que hagamos. Dice Judas aquí en el versículo 18, es fácil que una gran multitud caiga en poder de unos pocos, pues para Dios lo mismo es darle la victoria con muchos que con pocos. En una batalla la victoria no depende del número de soldados, sino de la fuerza que Dios da. Bien claro lo dice, ¿eh? Ellos vienen contra nosotros llenos de orgullo, impiedad, a matarnos, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a robarnos lo que tenemos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestras propias vidas y por nuestras costumbres. ¿Sí? ¿Quién da la vida? Dios. ¿Quién dio esas costumbres y tradiciones y leyes? Dios. No, eso lo sabemos ante nuestros ojos. Dice que en cuanto acabó de hablar, se lanzó sin más sobre los enemigos, y Cerón y su ejército fueron derrotados, ¿no? Es Cerón, yo me voy a hacer famoso con luchar contra Judas Macabeo. Ajá. Ya se sentía triunfador. Sí, porque hay muchos hocicones, ¿no? Sí, hay mucha gente muy payasa, ¿no? Y bueno, es como hoy en día, ¿no? Que va a pelear el Canelo, ¿sí? Y ahí toda la gente, el Canelo, ¿no? Pura farsa, pura mentira, eso no existe. Sí, se dedica al boxeo, pero siempre pues le ponen boxeadores que no saben boxear mucho y los ensalzan para que digan, ese sí le va a pegar al Canelo. Y se llena de dinero el Canelo. Pura falsedad, sí, pura hipocresía, ¿no? Pura soberbia, puro orgullo, como el Cerón, ¿no? Bueno, nunca le vayan a poner uno de sus hijos Cerón, porque va a perder la batalla. Pónganle Judas. ¿Por qué no le ponen Judas? No, ¿cómo le voy a...? No, pero Tadeo sí le ponen. Tadeo es un apodo que significa valiente. No, sí, de veras que la gente es... Sí. Bueno. Y aquí nos menciona que luego los persiguieron hasta la llanura y cayeron como 800 hombres del ejército enemigo, y los demás huyeron al país de los filisteos. Todos empezaron a tenerle miedo a Judas y a sus hermanos, y las naciones vecinas se llenan de terror. La fama de Judas llegó hasta el rey. En todas las naciones se hablaba de sus victorias. Entonces el rey Antíoco, cuando se entera de todo esto, pues se enoja, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que abrió su tesoro y les pagó a sus soldados el salario de todo un año y les ordenó que estuvieran preparados para cualquier emergencia, ¿no? Trata de convencer a todos sus soldados de que, a ver, no, es que sí está cañón el Judas Macabeo, ¿eh? A ver, te voy a doblar el sueldo. Hay que irlo a enfrentar, ¿no? Y empiezan ya saben, ¿no? La compra de la voluntad, la compra del raciocinio. Y pues todos tienen un precio. Todos. El dinero te maltrata, ¿eh? Te llegan a tu precio. Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Sí. Sí, porque no sé si ya se hayan dado cuenta que hay una explicación que dan con respecto de que todos tenemos nuestro precio. Y pasan en un programa diciéndole a las personas que andan en la calle, sí, le dicen, oye, ¿tú le darías un beso a este? Que es un otro señor, ¿no? No, pues ¿cómo le voy a dar un beso a este señor? Pues es un hombre, yo le doy un beso a una mujer. Te voy a dar 100 pesos si le das un beso. No, como 100 pesos. No. Bueno, te doy 200. No, como 200. No le han llegado a su precio. Dice, bueno, mira, te voy a dar 500 pesos si le das un beso.
Y él se queda pensando, dice, ¿500 pesos? Pero rápido, ¿no? Un besito así en la boca, así rápido. No, un beso así de lengua, así, que se estén ahí unos segundos besando. Oye, pero ¿cómo 500 pesos? No, bueno, bueno, te voy a dar 1,000 pesos. ¿Y 1,000 pesos? Sí. Y pues lo compran. Pues Kyle le da el beso al otro señor, ¿no? Y le pagan sus 1,000 pesos. Eso te quiere dar a entender que todos tienen un precio. Todos. Todos, ¿no? Aunque otros dicen, todos somos maricones hasta que nos llegan a nuestro precio. Así dicen, ¿no? Bueno, es un programa en donde detallan esa situación de que todos tenemos un precio, ¿no? Todos tenemos una forma de que somos comprados. Pues bueno, aquí el Antíoco, este rey, pues trata de comprar soldados para que se les acabe el miedo, para que se les acabe el terror, para que no estén sintiendo que Judas Macabeo y sus hermanos, su ejército son invencibles. Pero se da cuenta de que su situación, pues ya es muy precaria, ha gastado mucho dinero en tantas situaciones y pues no le queda otra más que ir a cobrar impuestos, ¿sí? Aquí nos dice que va a Persia a cobrar los impuestos de las provincias y así reunir más dinero. Pero pues para irse deja a Lisias, personaje notable de la familia, encarga a su hijo, el Antíoco, ¿sí? Y en los negocios, ¿no? Y al mismo tiempo le encomendó el cuidado de su hijo Antíoco mientras regresaba. Le confió la mitad de sus tropas y los elefantes y le dio todas las instrucciones relacionadas con sus decisiones, especialmente en lo que tocan a los habitantes de Judea y Jerusalén. Ordenó a Lisias que enviara un ejército para destruir todo Israel, que acabara con el Jerusalén, para borrarlo de la faz de la tierra. Ay, se ve así como Hitler, ¿no? Ese viejo desgraciado, que yo creo que ni el mal, ni el maligno lo quiere ahí en el infierno. Lo ha de tener no muy distante en otro lado, ¿no? Sí, no, porque hasta el maligno se espantó de lo que era Hitler. No, pues es que está cañón, ¿eh? Querían exterminar a todos los judíos. No invente, pues es el pueblo escogido de Dios. Dice en la Sagrada Escritura, en un pasaje bíblico, dice, todo aquel que bendiga al Padre Abraham será bendito por siempre. Así dice la Escritura. Pues entonces bendito sea nuestro Padre Abraham. Sí, pues, aunque yo no soy judío, pero bendito sea. Y ya, pues de hecho, yo ya recibí ahorita una bendición de mi Padre Dios por estar bendiciendo a ese Señor, porque pues es el Padre excelso, es el Padre de todas las naciones. Y así dice la Escritura. Entonces, pues yo, teniendo conocimiento de eso, pues digo, bendito el Padre Abraham, ¿no? Que lo bendijo nuestro Padre Dios, ¿no? Y así yo ya me llené de bendiciones de mi Padre Dios, ¿no? Así de fácil, fíjense. Hay que ser listos, hay que ser astutos en las cosas del Señor. Sí. Bueno, ¿cómo quiere acabar con el pueblo? No inventes. El pueblo escogido de Dios todavía existen hoy en día, después de tantos millones que mató Hitler. Imagínense, o sea, ustedes saben la historia de eso, ¿eh? Fue terrible esa situación, ¿eh? Yo me verás que... Y bueno, no solamente mató judíos, sino también gitanos y gente que tenía problemas de su físico, ¿no? Gente con problemas minusválidos y ahora les decimos con capacidades diferentes, ¿no? Ay, qué bonito. Ay, no le digas que está cojo, que está manco, que está tuerto, que está ciego. Son con capacidades diferentes, ¿no? Bueno, como ustedes quieran y manden, entonces más Hitler los mandaba a matar. Él quería tener una nación, ¿sí? Un pueblo, ¿sí? Una élite, ¿no? ¿Sí? De sangre pura, decía, ¿no? Según él. No, si estaba bien loco, ¿no? Bueno, esa es otra película, vamos a seguir con eso, ¿no? Bueno, dice que aquí que el rey Antíoco se llevó la otra mitad de sus tropas en el año 147 y se puso en marcha desde Antioquía, su capital, cruzó el río Éufrates y siguió su camino a través de las provincias de la altiplanicie, ¿no? Lisias escogió a Ptolomeo, hijo de Dorimeo, y Nicanor, y de Agorgias, personajes poderosos del grupo de los amigos del rey, y los envió al mando de 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballería a invadir Judea y arrasarla, según la orden del rey. Bueno, se preparan, ¿no? Los comerciantes de la región al oír hablar de aquel ejército, tomaron plata, oro en la cantidad
y cadenas y se fueron al campamento para comprar israelitas como esclavos. Ese ejército se vio reforzado además con tropas sirias y filisteas. Fíjense nada más. Judas y sus hermanos se dieron cuenta de todo lo que pasaba y dijeron, no, pues aquí está la situación más difícil, ¿no? Está muy grave el asunto. Saquemos a nuestro pueblo de su ruina, luchemos por nuestra patria y por nuestro templo. Entonces se reunió la asamblea del pueblo a fin de prepararse para la guerra, para orar y pedir a Dios su misericordia y compasión. A ver, hasta aquí vamos a hacer un poco. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer oración. ¿Qué hay que hacer? Comunicación con nuestro Padre Dios. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a hacer el bien a los demás. Dice, vayan a todas las aldeas a llevarles la palabra del Señor, a ayudar a la gente, a curar enfermos, a sacar demonios. Sí, en los exorcistas, ¿no? En los exorcismos, ¿no? Y cuando regresaron los discípulos le dijeron, maestro, ¿qué crees? Pues en tal lado, pues sí, todas las cosas iban muy bien, ¿no? No, pues curábamos ciegos y cojos y mancos y leprosos, ¿no? Uy, no. Toda la gente decía, viva, 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 viva Jesús, ¿no? Viva Dios, ¿no? Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Pero ¿qué cree que con unos no pudimos sacar ese el diablo, el demonio? Lo tenían, yo creo, bien amarrado ahí, ¿no? No se le salía, por más que en tu nombre decíamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no salían. No, yo creo que no encontraban la puerta para salirse, no sé. No se salían. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, es que les faltó a ustedes oración y ayuno. Entonces es muy importante, ¿eh? La oración. Ah, no, sí, porque ustedes creen que sin hacer oración se la van a llevar así de a pechito, como dice vulgarmente el dicho. No. Hay que hacer oración. ¿Y qué es hacer oración? Comunicarnos con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Sí, hacer oración al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ahorita nos está haciendo entender todas estas cosas. Entonces es muy importante orar y pedir a Dios su misericordia y compasión. Sí, entonces es muy importante eso, ¿eh? Bueno, seguimos. Jerusalén estaba sin habitantes, como un desierto, dice, nadie se movía. Estaba en el versículo 45, ¿eh? Gente extranjera se había instalado ahí, gente pagana, vivían ahí. La alegría de Jerusalén se había disipado, ¿eh? Después los israelitas se reúnen en Mizpa, que es frente a Jerusalén. Pues en tiempos antiguos ahí los israelitas habían hecho culto, ¿no? Ese día ayunaron, ¿ya se dan cuenta? El ayuno. A ver, ¿qué es el ayuno? Ah, sí, porque la gente dice, es no comer nada en toda la mañana. No más eso. No, sí. Está bien, empiezas bien. Pero el ayunar es quitarte de encima cosas que a ti te agradan mucho y que te gustan mucho. Y ofrecérselas a Dios y decirle, pues Señor, no voy a fumar, no voy a tomar, no me voy a drogar, hoy no le voy a pegar a mi mujer, hoy me voy a dejar que ella me pegue a mí. Ah, bueno, es un buen ayuno, ¿no? Sí, no. Ya no voy a regañar a mis hijos, no los voy a patear, ¿no? Ahora sí les voy a dar su domingo, ¿no? Sí, porque siempre me compro mis cervezas y me pongo bien pedo para ver el fútbol, ¿no? América Chivas, pues nadie lo puede evitar, ¿verdad? El América Chivas. Estamos en México y son dos equipos de fútbol en este país. Uno se llama América y el otro se llama Guadalajara, y le dicen Chivas, y juegan fútbol. Y es el clásico, ¿no? El enfrentamiento de esos, ¿no? Así como en España es Barcelona y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid y Barcelona, sí. Allá pues es el clásico, ¿no? Pues aquí en México es América Chivas. Sí, por eso les digo eso, ¿no? Y bueno, aquí la situación es de que pues seamos nosotros verdaderamente loables o verdaderos en un ayuno, que es dejar de hacer cosas que nos agradan en nombre de Dios y ofrecérselas al Señor. Entonces aquí dice, ¿no? Pues, que estuvieron ahí, se reúnen, ¿sí? Los israelitas ahí en tiempos antiguos hacían culto. Dice que se ayunan, se ponen ropas ásperas, o sea, hacen sacrificios, se cubren la cabeza de ceniza, se rasgan la ropa.
han de tener mucha ropa, ¿verdad? Porque imagínense rasgar la ropa de una buena marca, un pantalón, no sé, hoy en día, ¿verdad? Pues, bueno, eran costumbres de los judíos de aquel entonces romperse el simbolismo de muerte, ¿no? Sí. Abren el libro de la ley para buscar en él las orientaciones que los paganos piden a sus ídolos. Bueno, nosotros tenemos aquí la Sagrada Escritura y estamos obteniendo aquí sabiduría. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, pues es importante eso también tomarlo en cuenta. Dice que lleva las vestiduras sacerdotales, los primeros frutos y los diezmos. Hicieron venir a los nazareos, que ya habían terminado el tiempo de su promesa, y clamaron a Dios: ¿qué vamos a hacer con esos hombres? ¿A dónde los llevaremos? Tu templo ha sido pisoteado y profanado, tus sacerdotes están de luto y humillados. Mira cómo se han reunido, están haciendo oración a nuestro Padre Dios, están platicando, como si nuestro Padre Dios no supiera. Oigan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Andaba yo de paseo, ¿y qué pasó? Nada más me fui tantito y ya luego les pusieron en su moda a ustedes, ¿o qué? Miren, ya, Israel está invadido por gente pagana y el templo ya está todo destruido, ya se volvieron a robar las cosas. Oigan, cada rato les ando comprando las cosas, se las ando renovando. Pues ¿cómo no va a saber Dios todo? Pues si todo lo ve. Pero tiene uno que platicar con Él. Sí, platica con Él. Vas a decir, si Dios todo lo sabe, pues sí, pero necesitas esa oración. Por eso aquí pues, le están diciendo: tu templo ha sido pisoteado y profanado, tus sacerdotes están de luto y humillados, mira cómo se han reunido los paganos para exterminarlos. Tú conoces los planes que tienen contra nosotros. ¿Cómo podremos hacerles frente si tú no nos ayudas? Ya le estamos pidiendo ayuda a nuestro Padre Dios. Enseguida tocaron las trompetas y levantaron un gran griterío. Sí, porque ellos tocan las trompetas, ¿no? Sí. Acuérdense que también tocan el sofar, ¿no? Es un cuerno de un animalito por ahí. Y lo hacen como corneta y hacen... No me sé bien el sonido, pero por ahí van. Más fuerte, ¿no? Más fuerte, ¿no? Sí. Imagínense las mañanas que te despierten con eso, ¿no? Tú sí te paras de malas. Y no de buenas, ¿no? Y entonces sí le pegas a la vieja, ¿no? Ay, cállate. Pero ¿no que ibas a ayunar? Sí, entonces tú pégame, vieja. Sí, ¿verdad? Sí, porque es el ayuno, ¿verdad? Sí. Después Judas nombró de entre el pueblo jefes de grupos de 1,000, 100 y 50 y de 10. Tal como lo ordena la ley, dijo que volvieran a sus hogares los que estuvieran construyendo su casa. Fíjense, a los que estaban construyendo su casa, ustedes váyanse a su casa. Los recién casados, pues también. Ay, sí, pobrecitos, los recién casados. Andan como los tórtolos, ¿no? Puro arrumaco, ¿no? Los que estuvieran plantando un viñedo, sí, no, pues sí. Los que tuvieran chamba, ¿no? También los que tuvieran miedo. Miedos. Luego el ejército se puso en marcha y acamparon al sur de Maús. Judas les dijo: prepárense, sean valientes y prepárense a luchar mañana temprano contra estos paganos que se han reunido para atacarnos y exterminarlos y destruir nuestro templo. Sí, porque las hazañas tienen que ser temprano, ¿no? Tú te paras y lo primero que debes de hacer es darle gracias a Dios porque ya te despertaste. No, sí, porque no te paras y hasta de malas, ¿no? Sí. No, pues hay que darle gracias a Dios siempre en la mañana, al amanecer. ¿Cuándo resucitó nuestro Señor Jesucristo? ¿En la noche? ¿A mediodía? ¿En la tarde? ¿En las vísperas? ¿En las completas? ¿En la hora tercia? ¿En la hora sexta? ¿En la hora nona? Y dices, ¿de qué está hablando este Señor? Pues son las horas litúrgicas de oración, ¿no? Al alba, en laudes, ¿no? Tempranito, ¿no? No, que primero te paras y lo primero que haces es ir al baño a echarla, bueno, a hacer tus necesidades, ¿no? Fisiológicas, ¿no? Sí, y ya después ahí vas y te echas tu cafecito, tu tecito, tu lechita, ¿sí? Ya de mala gana, si tienes trabajo y vas a trabajar, ahí sales de mala gana, ya voy vieja, ¿no? Y si es la vieja, le dice al viejo: ahí llevas a los chamacos a la escuela, que no se les vaya a olvidar el lunch. Sí, porque hay señores mandilones, ¿no? Que no trabajan y la vieja es la que trabaja. Sí. Hoy en día se da mucho eso, Sí. Y según el Señor, es que yo soy el amo de la casa. Yo atiendo a los hijos, yo limpio la casa, yo hago de comer. Sí. Hay de todo hoy en día, Y la diversidad se ha generado en nuestros tiempos.
Bueno, y y termina diciendo, más vale morir luchando que ver cómo cae la desgracia sobre nuestra nación y nuestro templo, pero que se haga lo que Dios quiera. Eso me acuerda mucho. ¿Saben en qué oración? ¿Ya se acordaron en qué oración? Que se haga lo que Dios quiera. ¿Dónde? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver, sale. Nombres. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Que se haga lo que Dios quiera. ¿Quién lo dijo? ¿Sí? ¿Juan el Bautista? No. ¿Juan el Apóstol? No. ¿Pedro? Simón Pedro, no. Santiago el Mayor, tampoco. Felipe, no, tampoco. ¿Quién dijo eso? Ya mero le pegan, ya mero. ¿Sí? Melchor, Gaspar y Baltasar. No. ¿Ya se dan cuenta cómo no le atinan? Ah, tú sí sabes, ¿verdad? Jesús. Sí, Jesús. ¿En dónde? ¿En dónde lo dijo? En las bodas de Caná. No. ¿Dónde lo dijo? En la casa de Pedro cuando fue a curar a la suegra. Tampoco. Con Marta y María cuando estaba ahí escuchando a María la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco. Cuando resucitó a Lázaro. No. Cuando estaba Jesús ante Pilato. No. Cuando estaba ante Caifás y Anás y todo el Sanedrín. No. ¿Saben cuándo lo dijo? Ándale, ya te acuerdas. En la oración del huerto, ¿verdad? Si es posible, Señor, que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Ah, sí, porque así le dijo, la tuya, que la voluntad de nuestro Padre Dios. Bueno, pues espero que esto les haya interesado. Vuelvan a leer, estudienlo otra vez, porque hay muchas cosas todavía hay por ahí inmersas, ¿sí? Y como te lo dije anteriormente, no te pierdas el próximo capítulo. Si lo quieres tú leer y antes y todo, pues a todo dar, por mí no te preocupes, ¿no? Y así ya no me escuchas en la próxima grabación, pero no te pierdas el próximo capítulo, que aquí lo vamos a leer y lo vamos a explicar. Que Dios te bendiga.